Buenos días, queridos telespectadores. Bienvenidos a esta segunda parte de la entrevista sobre Israel. Hoy, el tema es Israel y las naciones. Y para ustedes, recibo al profeta Cacu Philip. Israel y las naciones. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית וקיבוץ גלויות. תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. Buenos días, profeta. Buenos días, señora. El tema de hoy es Israel y las naciones. Pero antes de eso, tengo una preocupación. Usted dice que la Biblia es un libro de historia. ¿Qué dice pues de su lado profético? A pesar de su lado profético, la Biblia es un libro de historia. Y, hasta quisiera decirles, que la Biblia nunca participó en la salvación de un hombre, desde la fundación del mundo. Y si la Biblia hubiera existido, en el tiempo de Moisés, todos los judíos no habrían salido de Egipto. Y quisiera decirles que, en el tiempo de Noé, la Biblia ya existía, pero Dios no permitió que la Biblia pudiera cruzar el diluvio. La Biblia nunca participó en la salvación de un hombre. Y alguien que dice que la Biblia es su absoluto, es un demonio. Alguien que dice que me gusta la Biblia, puedo ser salvo, siguiendo lo que dice la Biblia, y viviendo bien, es un demonio. Pasa también lo mismo con el Talmud. Alguien que dice que el Talmud es un libro sagrado, es un demonio. La única cosa que salva, es un profeta vivo. Y este profeta vivo ni siquiera necesita la Biblia. Dios ni siquiera necesita la Biblia para salvar. Es eso. En su generación, lo que ustedes deben buscar, no es una buena iglesia, una buena Biblia, sino el profeta vivo de su tiempo. Eso es todo. Profeta, tras la entrevista sobre Israel y América, hubo muchas reacciones, sobre todo reacciones judías. Sus palabras siempre fueron en contra de los judíos. Señora, pese a ello, retengan que, amo a Israel, y el amor a Israel siempre estará grabado en mi corazón. Pero lo que veo allá en Oriente, no es Israel, y los que veo en Europa y América, todos esos, no son judíos. Y quisiera decirles que, Israel, es una reina, con la moralidad de una prostituta. Hoy conocemos a Israel por la Biblia. Hoy conocemos a Israel por Dios. Pero, ¿cuál es el sitio de Dios en la vida de Israel? Cuando los dirigentes de Israel hablan ante la comunidad internacional, todo lo que vemos, ¿qué sitio da Israel a Dios? Israel es una prostituta. Y una gran prostituta, oculta su desnudez delante de sus amantes. Y lo que hacen las naciones de la tierra, es esto lo que hace Israel. Israel procura asemejarse a las naciones. Primero, Israel era dirigido por un profeta, Samuel, e Israel quería parecerse a las naciones. Y, Dios permitió eso. En vez de ser dirigido por Dios, Israel quiso ser dirigido por un rey, y eso fue una voluntad concedida de Dios. Dios no lo quería, pero nada impone Dios. Y vemos hoy, que Israel procura asemejarse ahora a las naciones, e Israel acabó por asemejarse perfectamente a las naciones. Dios no puede aceptarlo, pero Él deja hacerlo. Eso es todo. Profeta, si ama a Israel como lo dice, ¿qué debe hacer Israel? Señora, es muy simple. Israel debe simplemente quedarse solo con Dios.
porque Dios lo eligió entre las naciones. Yo soy un profeta, no puedo ser el amigo de un dirigente, católico, protestante, evangélico o branhamista. Soy un profeta, la parte de Dios. Debo permanecer en la soledad y en silencio con Dios. Y es todo lo que Dios pide a Israel. Desde siempre, Dios nunca quiso que Israel se relacionara con las otras naciones. Dios dijo a Israel, te envió a una tierra que no conoces. Pero cuando te asientes sobre esta tierra, no harás pacto con las naciones vecinas. Y lo que Dios dijo hace miles de años, eso es válido hasta el momento en que les hablo. Israel no tiene el derecho a hacer pactos con unas naciones, tener embajadas aquí y allí, relaciones diplomáticas y demás. Israel no tiene este derecho. Dios no dio este derecho a Israel. Por eso Dios puso a Israel entre unas naciones árabes. Dios rodeó a Israel de naciones árabes, para decirle a Israel que no tiene el derecho a tener relaciones con otras naciones porque eres mi parte. Israel debe comprenderlo y aceptarlo. Aunque eso no agrade a las otras naciones, si eso no debe agradar a América, o a Francia. Pero es esto lo que Dios pide a Israel, e Israel debe simplemente obedecerlo. Porque Dios no sigue a Israel en su prostitución. Dios la deja actuar, Dios observa, pero Dios no sigue a Israel, Dios no acepta a Israel tal como es. Es esto lo que deben comprender. E Israel no debe procurar agradar a cualquiera. Si el Papa va a Israel, Israel no debe reservar al Papa una acogida especial. Soy un profeta. No tengo el derecho a estar en una reunión política. Mi país conoció a varios presidentes, pero yo no conozco la residencia de un presidente. Nunca hablé con un presidente, y no procuro hablar con un presidente, o comer en la mesa de un presidente. No puedo hacerlo. Hoy, domingo 25 de octubre de 2015, es un día de votaciones en mi país, pero estoy aquí. Porque soy la parte de Dios, y es esto lo que deben retener. De acuerdo, profeta, ya que hablamos de Israel, ¿qué dice de los judíos de Etiopía? Obviamente, hay judíos en Etiopía. ¿Y es esto lo que no entienden los cristianos? Cuando digo que Jesucristo y sus apóstoles nunca predicaron a los hombres de las naciones, me hablan del ejemplo del eunuco etíope. El eunuco etíope es un judío falasa. ¿Ven? Al predicar en Hechos 8 al eunuco etíope, Felipe estaba predicando a un judío. Ahora, para contestar a su pregunta, quisiera decir que Haile Selassie es el 225 sucesor de Menelik, que es el hijo de Salomón con la reina de Seba. Pero en 1974, Dios puso fin a esta dinastía, a este reino, de los hijos de Salomón en Etiopía. Dios puso fin a eso. ¿Por qué? Porque los judíos deberían regresar ahora a Israel. Y fue eso lo que pasó. Y desde entonces, vimos muchas operaciones. Operación Moisés, en la que unos judíos de Etiopía fueron en masa a Israel. Operación Josué, en la que los judíos de Etiopía fueron en masa a Israel. Y la mayor operación, la Operación Salomón, en la que miles de judíos fueron a Israel en menos de 2 días. Hubo 35 aviones que realizaron 41 vuelos entre Etiopía e Israel, porque estos son judíos. Y quisiera señalarles algo, mientras estoy hablando de estos judíos, en Europa y América, que no quieren ir a Israel, y me tratan de antisemita porque digo eso, pero vean, a estos judíos de Etiopía, se puede acusar la pobreza.
Pero, el eunuco etíope que iba a adorar en Jerusalén, no era pobre. Pero este eunuco tenía el corazón apegado a Israel. Y entonces iba a adorar en Israel, cuando hacía falta regresar a Israel en 1948, los bisnietos de este eunuco etíope, ya han regresado a Israel en el momento en que les hablo. ¿Es eso un judío? Y decirles que regresen a Israel, no es ser antisemita. ¿Es eso, señora? Profeta, usted dice que no está en contra de Israel, pero sus palabras lo dicen. Señora, mis palabras no están en contra de Israel. Si encuentran que mis palabras están en contra de Israel, entonces es Dios quien está en contra de Israel. Porque, el 24 de abril de 1993, este Dios que me apareció, me dio las palabras que pronuncio hoy. ¿Ven? Y, sin Dios, no hubiéramos conocido a Israel hoy. Es esto lo que quiero que retengan. Hoy, en el mundo entero, que sea en Europa, en América, en África, miles de personas, cada año, van de peregrinaje a Israel. Pero, ¿por qué no van a otros países, como Siria, Irak, y demás? Porque es en Israel. Es la Biblia. La Biblia ha enseñado que Israel es el pueblo de Dios. Pero Israel, para no molestar a la gente, a sus amantes, debido a su prostitución, nunca declaró eso. ¿Ven? Los musulmanes no hacen eso, los árabes no hacen eso, pero Israel, ante la comunidad internacional, Israel ni aún muestra, ni siquiera pronuncia el nombre de Dios, ante la comunidad internacional. Israel no quiere molestar a sus amantes. Pero eres conocido por Dios. Sin Dios, Israel no es mejor que Jordania, Siria u otro país árabe. Es por Dios. Fue la Biblia la que dio a conocer a Israel entre las naciones. Aparte de eso, ¿qué trae Israel a las naciones? ¿Qué trae Israel? Nada. Pero es por la Biblia. Y si la Biblia te da fama, hay que ser agradecido. Los judíos deben ser agradecidos. Y si ellos no lo saben, y que uno les recuerda eso, deben ser simplemente humildes. Los judíos deben ser humildes. Fue Dios quien les hizo famosos para la humanidad. Y ustedes deben ser agradecidos a Dios. Es eso. Profeta, está dicho que la salvación viene de los judíos, y las naciones recibieron la salvación por los judíos. Señora, las naciones recibieron la salvación por Dios, no por los judíos. Un judío no es más espiritual que ustedes, e Israel siempre se rebeló, solo es una nación rebelde. Profeta, aún estando en desacuerdo con usted, en Europa, América y África, muchas personas piensan que usted es profeta. ¿Los judíos le aceptarán como profeta? Pero señora, no le toca a un judío decir que soy profeta o no. Antes de que un judío diga que soy profeta, ¿a cuántos profetas reconocieron los judíos? ¿Quién cerró a Isaías en trozos? ¿Quién crucificó al Señor Jesucristo? Los judíos son tan paganos como ustedes. Lo digo. En cuanto a Dios, un judío no es un hombre especial. Pero cuando se trata de la inteligencia, un judío es un hombre especial, como Albert Einstein. Eso es como el Islam. Cuando se habla de terrorismo, un musulmán es un hombre especial, a ejemplo de Mahoma y Ben Laden. Cuando se habla de terrorismo, un musulmán es un hombre especial. Cuando se habla de dinero y bancos, un judío es un hombre especial, a ejemplo de los Rockefeller y Rothschild. Pero cuando se trata de Dios, un judío es tan pagano como ustedes. Y hoy, ellos llevan el Talmud, que es un libro demoníaco, porque fue escrito por unos rabinos. La palabra de Dios no viene por un rabino. La palabra de Dios no viene por un sacerdote. Pero la palabra de Dios
viene a un profeta. Moisés es un profeta. Isaías es un profeta. Jeremías es un profeta. La palabra de Dios solo viene al profeta. Y el Talmud fue escrito por algunos rabinos judíos, según la inteligencia humana. El Talmud es un libro demoníaco que se debe quemar simplemente. Y ya lo quemé. Profeta, es cierto que hay algunos falsos judíos como a la salida de Egipto, pero aquí es diferente. Ya conocen a Dios, conocen la ley y la practican. Aún hay unos judíos muy piadosos. Entonces, para ustedes, los Silonim son judíos. ¿Conocen los Silonim a Dios? ¿Conocen los Haredim a Dios? Según ustedes, ¿conocen los Hasidim a Dios? Pero, ¿por qué pues están divididos? Lo mismo que existen católicos protestantes, evangélicos bautistas y demás, los judíos están tan divididos como ustedes. Los judíos son tan paganos como ustedes. El paganismo que ven en el cristianismo, el mismo paganismo está en el judaísmo. Los judíos son tan paganos como ustedes. Uno no es judío por un vestido, o por los cabellos trenzados, por las barbas, o por un idioma, porque ustedes hablan hebreo. Un lobo no puede convertirse en cordero si lo quiere. Entonces, un francés no puede convertirse en judío. Uno es judío por la sangre y por la simiente, y eso se ve, como tomé el ejemplo del eunuco etíope en Hechos 8. Este eunuco tenía una simiente e iba a Jerusalén. Algo le llamaba de lo más profundo de sí mismo. Y es eso. Pero vean ahora a estos judíos en América y en Europa. Nada hay en estos supuestos judíos. Y cuando ellos van a Israel, siguen guardando las mismas costumbres y prácticas de Europa y América. Para mí, son cerdos los que vienen de Europa y América, y un cerdo nunca puede tener lana. Por eso, estos supuestos judíos que vienen de Europa y América no pueden producir los frutos de un verdadero judío, aunque están sobre la tierra de Israel. Un cerdo nunca puede tener lana. Por eso mi oración siempre fue: oh Dios, ¿cuándo herirás a este Israel que ven mis ojos? ¿Cuándo vas a purificar esta tierra de Israel de estos lobos y cerdos venidos de América y Europa? Esto fue siempre mi oración. Porque estos hombres que veo allá en Israel no son los judíos de los que habla la Biblia. Mi oración es que Dios levante castigos mayores que las roquetas palestinas. Para mí, Dios ya pronunció el juicio, y el castigo debe caer simplemente sobre Israel. Israel estará en la desolación. El castigo caerá sobre Israel. Israel es como un león, pero Israel caerá como una presa débil. Siempre he dicho que Israel es la leona majestuosa de Dios. Pero si tú, Israel, sigues las vías de Adonai tu Dios, entonces debes saber que Dios levantó a las naciones para servirte. Pero si no obedeces a Dios y quieres asemejarte a las naciones, entonces sabrás que Dios creó y levantó a estas naciones para tu juicio. Y es esto lo que debes retener. Veo el castigo y el juicio sobre Israel. Esta vez, Israel estará sorprendido, y las naciones vecinas ya no temerán a Israel. Los árabes ya no temerán a Israel. E Israel pedirá ayuda, y sus amantes se lamentarán. Y en el mundo entero, ustedes verán a las iglesias orando por Israel, los que no reconocieron el día de su visitación. Van a orar por la impúdica, la prostituta Israel. Pero los que recibieron al profeta de su tiempo, no orarán. Ellos saben que es la mano de Dios, porque cuando los árabes hieran a Israel, y que Israel esté en la desolación, y que haya tristeza,
los amantes de Israel se lamenten, los ángeles se alegrarán en el cielo, porque Dios envió su juicio sobre la tierra. Dios herirá a Israel. Dios traerá el juicio sobre Israel, y las naciones vecinas ya no temerán a Israel. Y la gente se preguntará, ¿dónde estaba el Mossad? ¿Dónde estaba el servicio secreto israelí? ¿Dónde estaban los hombres fuertes que enseñaban las técnicas de seguridad a las naciones? La gente se asombrará. Y las iglesias orarán, las iglesias ayunarán por Israel. Las iglesias ayunarán por una prostituta. Israel es una prostituta. ¿Ven? Estos judíos que están allá, están bajo la maldición de Dios. Dios no puede darles a conocer al mundo entero, ven, y aún tendrán vergüenza de pronunciar el nombre de Dios ante la comunidad internacional. Eso es malévolo. Israel es malévolo. Y es eso. Retenga eso, señora. Dios espantará a Israel, e Israel estará en la desolación, y las naciones harán duelo por Israel. No se ocupen de lo que dice la Biblia, tal profeta dijo eso, etc. El profeta vivo de su tiempo dice hoy, que Dios herirá a Israel. Dios atemorizará a Israel. Van a ver eso. ¿Ven? Las naciones herirán a Israel. Las naciones cercanas, los árabes se alegrarán. Pero los amantes de Israel, con quienes Israel cometía la prostitución, harán duelo y se lamentarán. Y eso llegará, porque el profeta Cacufilip lo dijo. Profeta, ¿es su oración por Israel, para que se aleje del mal? Sí, señora. Oro por Israel. Oro por Israel. Y mi oración es que Dios fortalezca a los palestinos. Dios, dé fuerza a los palestinos. Oro que Dios fortalezca a Irán, Siria. Oro que Dios fortalezca a los libaneses. Oro que Dios dé mucha fuerza a los enemigos de Israel, para perturbar la paz de Israel, y la paz de sus amantes. Mi oración siempre fue, ¿dónde están los caballos rápidos del Líbano? ¿Dónde están los caballos rápidos de los árabes? Dios aterrorizará a Israel, y sus amantes se lamentarán. Y por eso, Dios romperá también las relaciones entre América e Israel, entre Europa e Israel. Porque Israel es una prostituta. Señora, note un poco algo. Apenas los judíos regresan a su patria, Israel ya es miembro del Consejo de Europa. Israel, que está en Asia, quiere ingresar en la Unión Europea. Israel, que está en Asia, quiere ingresar en la Unión Africana, en África. Eso es extraordinario, es asombroso. Vaya prostitución. La prostitución de Israel supera la prostitución de cualquier otra nación desde la fundación del mundo. Estos judíos ni siquiera tienen conciencia. Cuando dejamos el ámbito del dinero y de los bancos, un judío es como un loco. Nada hay en su cabeza. ¿Ven? Una prostituta se queda sola, y los amantes vienen. Pero Israel se prostituye, y se entrega a los amantes. Israel tiene el comezón del pecado. Y eso asombra simplemente. Eso me asombra. ¿Ven? Pero, el Dios Todopoderoso actuará. Dios es paciente, Dios observa, pero Dios actuará en su tiempo. Profeta, Israel no puede pues tener relaciones diplomáticas con otros países. Señora, Israel no puede tener relaciones diplomáticas con otros países. Israel no tiene el derecho de tener embajadas en otros países. Eso es anticristo, es demoníaco. Soy un profeta.
Entonces, soy la heredad de Dios entre los hombres. No puedo pues tener como amigo un dirigente católico, protestante, evangélico o branhamista, o musulmán, y demás. Porque soy la parte de Dios. Y Dios no puede fraternizar con estas personas. Pues ahora, mi pueblo es también la parte de Dios sobre la tierra. Miro pues, las iglesias católicas protestantes, evangélicas y branhamistas, en torno a mí, como los árabes. Los católicos protestantes, evangélicos y branhamistas, los miro como los sirios, los jordanos, los iraquíes, los pakistaníes, etc. Estos son árabes en torno a nosotros. Cuando Dios está sobre la tierra, es esto lo que hace Dios. Ahora, Israel debe considerar su posición. Porque Dios lo puso en medio de las naciones árabes. Es porque Dios no quiere que Israel se relacione con otras naciones. Dios no lo quiere. Dios no quiere que Israel tenga relaciones diplomáticas con otra nación. Si Israel debiera tener una relación con una nación, debería ser con las naciones árabes. Pero estos franceses que ustedes ven, que sea Francia, Alemania, España, todos estos países, en el pasado de Israel, se podría compararlos con los jebuseos, girgaseos, heveos, eteos, y otros. Israel no debe tener relaciones con estas naciones. Dios dijo a Israel: cuando te asientes sobre la tierra que te doy, no harás pacto con las naciones en torno a ti. Sus dioses serán una trampa para ti. ¿Qué significa eso? Eso significa que Israel debe ver a los católicos protestantes, evangélicos y branhamistas como unos altares de demonios, e Israel no puede recibir al Papa de Roma en Israel, en Jerusalén, y reservarle una recepción especial. Eso es demoníaco. Es simplemente demoníaco. Profeta, las naciones con las que Israel fraterniza son naciones cristianas, a ejemplo de América y Francia. Sí, pero lo que usted llama naciones cristianas, Dios las ve como las naciones árabes alrededor de Israel, y Billy Graham, y Tommy Osborne, son como Yasser Arafat y Mahmoud Abbas. Todas estas naciones que ven son las naciones vecinas de Israel, que combatían, antes contra Israel, a la salida de Egipto. Y sus altares hoy se llaman católicos protestantes, y demás, altares paganos cristianizados. No hay naciones cristianas. Cuando una nación es cristiana, Dios dirige a esta nación. Les dije que al principio, Dios quería ser el jefe de su nación, Israel. Cuando Israel salió de Egipto, era Moisés, un profeta quien dirigía a Israel, y entonces era Dios quien dirigía a Israel a través de Moisés. Pero Israel quería parecerse a las otras naciones, e Israel pidió un rey. Hoy pasa lo mismo. Israel quiere parecerse a las naciones, e Israel ha querido ser como las otras naciones. E Israel acabó por asemejarse a las otras naciones. Israel tiene embajadas. Israel tiene un ministro de Asuntos Exteriores. Israel abandonó la mano de Dios. Y eso es simplemente triste. Y por eso hoy, ustedes ven por ejemplo que el clamor del almuédano está prohibido en Europa, pero en Israel, en Jerusalén, es el clamor del almuédano lo que despierta a los judíos. En vez del canto del gallo, es el clamor del almuédano lo que despierta
a los judíos. Es porque Israel abandonó la mano de Dios. El hecho de ser despertado por el clamor del almuédano no es una buena señal para Jerusalén. Y quisiera decirles que, hasta en mi pueblo, no es el clamor del almuédano lo que me despierta. Retengan eso. Profeta, ¿puede un cristiano decir lo que dice? Ni aun se atrevió Balaam a hablar contra Israel, y unos profetas de la Biblia como Zacarías enseñaron otro cuadro para el futuro de Israel. Es Israel a pesar de todo. Sí, señora. Cuando usted habla de Balaam y demás, etcétera, no es lo que digo, lo que es malo. Pero es Israel quien es malo. Señora, después de 2000 años de deportación, ¿es esto lo que se debería ver allá en Asia? ¿Cuántas deportaciones debería haber para que pudiéramos ver verdaderamente a Israel del que habla la Biblia? ¿A cuántos profetas debería recibir Israel para ser enseñado por Dios? Para mí, ya no busco Sodoma y Gomorra en otra parte, sino en Israel. El Israel actual es el tipo perfecto de Sodoma y Gomorra. El Israel actual es el tipo perfecto de Egipto. Todos los dioses del mundo, los católicos protestantes, evangélicos, todos esos, van de peregrinaje a Israel. ¿Ven? Y hoy, alguien que va de peregrinaje a Israel es igual que si en el tiempo de Lot y Abraham alguien fuera de peregrinaje a Sodoma y Gomorra. Es como si en el tiempo de Jonás alguien fuera de peregrinaje a Nínive. Es el cuadro que presenta hoy alguien que va de romería a Israel y que está visitando Jerusalén. Jerusalén no tiene nada espiritual hoy. Los que van allá y vuelven, les mienten a ustedes. ¿Ven? Israel solo es Israel. Cuando Dios está en medio de Israel, cuando un profeta está en medio de Israel. Aparte de eso, Israel es tan pagano, como los libaneses, pakistaníes, sirios, todos los que ven alrededor de Israel. Israel no es nada sin un profeta, y también en medio de las naciones, Dios siempre ha guiado a su pueblo por un profeta. Si no hay un verdadero profeta sobre una tierra, no se puede decir que esta tierra es santa. Entonces, no se puede decir que Israel es la tierra santa. No es posible. El monte es santo, cuando Dios desciende sobre este monte, cuando un verdadero profeta de Dios está sobre este monte. Aparte de eso, ningún monte es santo. Es Dios quien es santo. Y cuando Dios está sobre esta tierra es santa, en esta nación es santa, en tal ciudad, esta ciudad es santa. Y es eso. Aparte de eso, los judíos que ustedes ven allá en Israel, son paganos y ellos lo demuestran cada día en los ojos del mundo entero. Para mí, un judío no me importa nada, e Israel apesta tanto como cualquier nación de la tierra. ¿Es eso, señora? Está dicho en Zacarías que las naciones vendrán contra Israel, pero Israel les vencerá. Esto fue Zacarías quien lo dijo, pero hoy deben escuchar lo que dice el profeta Cacufilip. Para mí, Jerusalén es el valle de los profetas, y no es esta imagen la que Jerusalén debería presentar a los ojos del mundo entero. Por eso, Jerusalén será atormentada, estos judíos serán atormentados. Israel se convirtió en una bestia fuerte, una bestia voladora. Pero se le quitará su fuerza, se quebrarán sus alas. Israel estará sin fuerza. ¿Ven? Israel será juzgado, Israel será herido, y los árabes se alegrarán y se abrazarán. Porque Israel es digno de eso. Y eso llegará, y sus ojos lo verán. Profeta, habrá a pesar de todo, un Israel según lo que quiere. Señora, habrá un Israel, pero no ahora. Israel se levantará de nuevo.
Pero cuando Dios habla de Israel que volverá a levantarse, Dios ve a sus hijos. Pero retengan que Israel seguirá en este paganismo, porque Israel no escucha a los profetas. ¿Ven? Israel no reconoce a un profeta. Si soy un verdadero profeta, no le toca a un judío decirlo, porque un judío no sabe lo que es un verdadero profeta. ¿Ven? Yo sería importante, y me escucharían, si les mostrara las técnicas de Wall Street, de los bancos y demás. Pero un judío nada sabe de Dios. Entonces, deben saber que habrá un Israel según la voluntad de Dios, pero eso será en los ojos de Dios. Pero este mundo pagano que ven allá, seguirá igual. Y cuando aparezcan Elías y Moisés, ellos seguirán moviendo las cabezas hacia adelante y hacia atrás. Estos son demonios, son hijos del diablo. Para mí, son cerdos venidos de América y Europa, y seguirán siendo cerdos. ¿Es eso, señora? Profeta, estamos al fin de esta entrevista, su palabra final. Señora, para mí, hoy, el poder de Satanás se ha desplazado de Roma hacia Israel. Y Sodoma y Gomorra hoy es Israel, es Jerusalén. Y si en el pasado los hijos del diablo iban de romería a Sodoma y Gomorra, hoy estos mismos hijos del diablo van de romería a Israel. Es lo mismo. Desde 1948, el poder de Satanás, la ciudad de Satanás, la autoridad de Satanás, se desplazó del Vaticano hacia Jerusalén, y hasta el Papa va también de peregrinaje a Jerusalén, y le acogen. Y hoy si ustedes van de peregrinaje a Israel, es como si fueran de peregrinaje a Egipto, en el tiempo de los faraones, para rendir homenaje a los dioses de Egipto. Y es esto lo que deben retener. Es esto lo que dice el profeta de su tiempo. Es eso. Gracias, profeta Kaku Philip, por aceptar nuestra invitación. Gracias, señora. Gracias a ustedes, queridos telespectadores, por seguirnos. Era el profeta Kaku Philip en nuestro programa. El tema era Israel y las naciones. A cada uno le toca sacar su propia conclusión. Por mi parte, nos veremos en breve para la última parte de esta entrevista sobre Israel. Hasta pronto. לפניכם את מגילת היסוד של מדינת ישראל, אשר אושרה בקריאה ראשונה על ידי מועצת העם. בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה, חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה. ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומדינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל והולך